es muy posible, y si no, qué mal, que usted esté enterado el desorden que se hizo los 27, 28 y 29 de abril con las operaciones de las tarjetas de débito del BBVA México. Y cómo se ha venido subsanando este problema, pero todavía hay mucha confusión, mucho enredo, y por eso me da muchísimo gusto saludar a mi amigo, queridísimo amigo, y créanmelo, es un muy, muy querido amigo y de hace muchísimos años, a Jorge Terrazas, director de Comunicación e Identidad Corporativa del BBVA México. Querido Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Hola David, el gusto es mío, buenas tardes. ¿Qué te parece si empezamos por hacer una pequeña reconstrucción de qué sucedió y cómo se ha venido atendiendo el problema? Y después vamos a una parte mucho más utilitaria para los radioescuchas. Damos un contexto muy rápido, David, para los radioescuchas que tal vez, como decías, raro, pero no, a lo mejor no se han enterado. Tuvimos una semana muy complicada la semana pasada porque hubo en un problema operativo, el banco no hizo el cargo definitivo a los clientes que hicieron compras el 28, 29 y 30, no, 27, 28 y 29 de abril pasado. Aquí lo que sucedió fue que al no hacer el cargo, días después de que cada uno de los clientes hizo su propia compra, les volvió a aparecer, se les volvió a reflejar el saldo, este dinero ya gastado se volvió a reflejar en sus cuentas. Y la confusión que les causamos provocó que en algunos de los casos, cuando hicimos ya el cargo definitivo con tardanza, días después, pues entonces ya no tuvieran ese saldo y que hayamos dejado sus cuentas de cheques en negativo. Ese es el gran problema que tuvimos durante la semana pasada, David. A ver, si soy muy esquemático, y lo usé la semana pasada como ejemplo. Si yo me gasté 1,000 pesos en mi tarjeta de débito, esos días, el 27, 28 y 29 de abril, no Sí. aparece, no, o sea, apareció primero que se habían retirado los 1,000 pesos y luego que se habían vuelto a cargar los 1,000 pesos en o sea, yo veía en mi tarjeta que tenía esos 1,000 pesos disponible. Lo que el cliente vio en su estado de cuenta, y así se va a volver a ver reflejado, es que es de la siguiente manera, a ver, déjame decirte exactamente qué es lo que vio entre el 28 de abril y el 8 de mayo. El 28 de abril hace una compra, por la cantidad que sea, por 100 pesos. Esos 100 pesos ese día de la compra ya no le aparecen. Como el banco se tarda y no hace el cargo definitivo, esos 100 pesos vuelven a quedar visibles en la cuenta, con lo cual el cliente pierde un poco la noción de cuánto dinero le queda y muchos de ellos se gastaron otra vez esos 100 pesos. Eso es exactamente lo que el cliente vio en sus cuentas. ¿De qué tamaño fue este error operativo? Bueno, mira, déjame decirte antes una cosa que sí me parece muy importante, David. Yo le quiero decir a todos los clientes de ese banco y del sistema bancario en México que el sistema informático del BBVA nunca estuvo comprometido, nunca estuvo en riesgo. Qué Nunca bueno que fue lo dices, porque afectado. había mucha gente ya hablando de como si fuera la Casa de Papel, que un hacker se puso a regalarle dinero a la gente y no sé qué tanta tontería, ¿no? Eso no pasó. Nosotros tuvimos un problema operativo, pero no pasó nada que hubiera tenido que preocupar firmemente ni a los clientes, ni a las instituciones bancarias, ni a los reguladores, ni a las autoridades. Nadie vino a vulnerar ningún sistema y los sistemas de este banco en el que yo trabajo, y me atrevería a decir que el de los competidores que estamos en el sistema bancario mexicano son sistemas sumamente robustos, firmes, que pueden darle seguridad a los clientes de la banca en México. Esto es súper importante decirlo y enfatizarlo las veces que sea necesario. Ahora, lo que te preguntaba, ¿de qué tamaño fue el problema? Mira, el tamaño fue que cuando tuvimos ya la oportunidad de hacer el retiro definitivo de aproximadamente 5 millones de compras de tarjetas de crédito de esos días 27, 28 y 29 de abril, hubo
un poco más de 200,000 cuentas que quedaron con saldo negativo. Te quiero decir, además, que en este momento que tú y yo estamos platicando, no tengo las cifras exactamente del día de hoy, pero ya estas cifras de las que te decía, de más de 200,000, ya es un problema verdaderamente menor. Las cuentas, después de que han entrado los pagos de nómina y más transacciones financieras a las cuentas de los clientes, ya no son tantas las cuentas que están en saldo deudor, en saldo negativo. O sea, ya es un problema bastante pequeño. Es un problema... ¿Por qué algunas cuentas se quedaron con saldo negativo? Porque el efecto que tuvieron algunas de esas cuentas fue que al haber gastado esos 1,000 pesos o esos 100 pesos, como poníamos en el ejemplo anterior, y haberlos vuelto a ver disponibles en la cuenta, se gastaron en otra cosa esos 100 pesos. O se los traspasaron a otra cuenta, o se los pagaron a alguien más, o los retiraron en un cajero automático. Y cuando el banco... O dijeron, qué buena suerte, me fallaron las cuentas a favor mío, ¿no? Bueno, lo que realmente también sucedió es que cuando el banco hace el cobro definitivo, esos 100 pesos que el cliente ya se había gastado por segunda vez en alguna otra cosa, pues hace que la cuenta se quede en negativo. Por eso se quedan en negativos, porque ese dinero que la gente ya había consumido el día 28 de abril, se lo volvió a gastar el día 8 de mayo, y cuando el 9 de mayo nosotros hacemos la cobranza, pues entonces queda con menos 100 pesos. Ese es básicamente el efecto que se dio, David. Por eso la gente quedó en negativo. Algunos. Muy pocos. La semana pasada, Jorge, ustedes invitaron a tomar un café a quien se sintiera con dudas. ¿De qué se trata esta campaña? Que yo creo que es una genial campaña de relaciones públicas. A ver, lo primero que queremos hacer es, nosotros tenemos que reconocer que por un error nuestro provocamos en los clientes una confusión que hizo mucho ruido, que levantó mucha conversación y mucha polémica en medios, sobre todo en las redes sociales, y hubo gente que se sintió inquieta, se sintió desorientada. Lo primero que hicimos fue explicar qué pasaba. Lo segundo que hicimos fue cobrar lo que teníamos que haber cobrado días antes. Y tercero, tenemos que reconocer que las cuentas que quedaron en negativo fue producto de una confusión que nosotros generamos, con lo cual lo primero que tenemos que hacer es ayudarle a esa gente, a esos clientes, a solucionar su problema de flujo, porque el problema lo induje yo banco, no ellos. De tal manera que yo asumo esta responsabilidad y voy a ofrecerles todo un plan para que en el transcurso de meses, con tasa cero, sin ningún cobro de comisión, de eso no vamos a hablar de ninguna manera. Nosotros le vamos a dar todas las facilidades a la gente para que pueda volver a realizar ese pago original que ya había consumido. En mi ejemplo... Perdóname. Perdón que te interrumpa, Jorge. Dime. En mi ejemplo, si yo tenía 1,000 pesos y me los volvieron a cargar y me quedé con menos 1,000, ¿me van a dar un tiempo para devolver el dinero? En principio te vamos a dar 3 meses para 3 pagos fijos para que se cubran esos 1,000 pesos sin ningún tipo de costo, ni de tasa, ni de comisión, ni de nada. Eso es lo primero que vamos a hacer. Y luego adicionalmente, pero ese es un esfuerzo que espero que la gente no nos lo tome a mal, porque lo queremos hacer como un guiño, como de verdad decir, de verdad estoy apenado, ofrezco disculpas a nuestros clientes. Déjenme regalarles un café, les invito a un café, acéptenmelo por favor, en señal de mi pena por esta confusión que yo les causé. De eso se trata. Lo importante es que te dé plazo suficiente para solucionar tu flujo, sea cual sea la cantidad negativa que tuvieras. Y lo segundo es, y déjame invitarte a un café, y quedamos bien, que quedamos pues como deben estar los clientes con su banco, en buenos términos. De eso se trata. Corrígeme si me equivoco, la mayoría son operaciones por montos pequeños. Muy pequeños, sí. O sea, no es que alguien ya no pueda comer.
quisiera calificar cuánto es mucho y cuánto es poco. Yo no quiero caer en ese juicio de valor, pero sí te puedo decir que en el promedio que teníamos de los saldos negativos durante el fin de semana, entre el viernes y el fin de semana, era de 700 pesos. No me importa si son 700, si son 500 o si son 2.500. Yo tengo que asumir que es parte del flujo de un cliente que cayó en eso porque yo lo confundí. Y eso se lo voy a ayudar a resolver. Ahora bien, hay quienes en todas estas conversaciones, especialmente en las redes sociales, dicen que el banco está actuando indebidamente cobrando ese dinero porque ya lo habían devuelto a los trabajadores, a los clientes. ¿Qué decirles? Cuando un cliente realiza un consumo en algún establecimiento, el que sea un restaurante, sea una tienda de autoservicio, sea una tienda departamental, sea lo que sea, lo que el cliente está haciendo es comprar, consumir algo o pagar un servicio que está consumiendo. Y lo que el cliente hace es pagarlo. Pero todos los clientes, toda la vida, en todos los bancos, que hayamos cometido un error de cobranza tardía de ese consumo que hicieron los clientes, a mí me parece que no exime a ningún cliente de simplemente pagar lo que se consumió entre los días 27, 28 y 29. Ni un centavo más, pero tampoco dejar de pagar lo que se compró, ¿no, David? Ahora, Jorge, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero ¿cómo se comete este fallo operativo? ¿Qué es lo que lleva a que falle el sistema y es posible que vuelva a suceder? Mira, nosotros estamos en una posición en donde yo debo de decir que no es posible que vuelva a suceder. Ya nos pasó una vez y debemos aprender sobre los errores y que nosotros debemos de tener muy claramente establecidos los parámetros de operación que deba tener nuestro sistema de cobranza. Yo leí en una excelente columna que habían sido víctimas de su propio éxito, que habían subvaluado su éxito en la transaccionalidad. Creo que yo también leí esa columna escrita por el padre del análisis superior, efectivamente. Lo que nosotros tenemos que hacer es reconocer que la cantidad de transacciones que se están dando, no solamente en BBVA, sino en todo el sistema bancario mexicano, está creciendo a un ritmo aceleradísimo. Y los bancos tenemos que estar absolutamente adecuados a este ritmo de crecimiento. En la medida en que nosotros sigamos ajustando estos parámetros, esperando más transaccionalidad, no tendríamos por qué estar esperando que los errores se repitan y este tipo de incidencia sea frecuente. Esperemos que esto sea de una sola vez y hayamos de verdad aprendido de estos errores. Querido Jorge, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Te mando un abrazo con muchísimo cariño, como siempre. Te lo mando yo a ti, David, y no sabes el apoyo que nos das con estos espacios para poder explicar a los clientes lo que pasó. Los temas importantes son los temas que tienen que ver con las personas. Te agradezco muchísimo, querido amigo. Ojalá te vea pronto. Que